Hola a todos, bienvenidos a mi canal Docente No Licenciado Colombia. Estuve pensando mucho si grabar este video y revisé un par de cosas en la guía de orientación de la entrevista, y también recordé lo que firmamos allá en la entrevista, y creo que no habrá mucho problema si no les doy demasiados detalles de las preguntas que nos hicieron allí, pero sí quiero contarles un poquito cómo fue mi experiencia haciendo la entrevista para este concurso docente que empezó en el 2022. Presenté mi entrevista en la ciudad de Ibagué. Llegamos al sitio y en la puerta pues estaba la persona encargada del recibimiento. Esa persona verificó nuestros nombres con la cédula en mano, nos revisaron si teníamos el celular apagado, luego nos hicieron pasar a un espacio donde estábamos todos los profes citados para ese horario, y en este lugar nos preguntaron que en qué salón nos había correspondido a cada uno. Yo no había mirado en la citación esa parte, pero pues bueno, ahí la revisé, vi en qué salón me correspondía. También nos ubicaron por salones. Tuvimos como unos minuticos de espera mientras daba la hora exacta, que eran las 2 de la tarde. Ya una vez ahí esperando que nos dieran la entrada, la persona encargada, uno de los aplicadores, nos dio un par de instrucciones, como por ejemplo que nos iba a pasar en cierto orden, que ya estaba como que ellos tenían como establecidos el orden en que nos íbamos a sentar en la silla 1, silla 2, silla 3. Conmigo estuvimos en esa sesión de entrevista 4 profes, estaban citados 5, pero faltó una profe que no asistió, así que el caso lo discutimos entre otros 3 profes y yo. Antes de ingresar al salón nos dijeron que las mujeres debíamos tener el cabello por detrás de las orejas, seguramente para verificar que no tuviéramos audífonos ni nada, y las mangas, yo llevaba una chaquetica, me la remangué un poquito porque nos dijeron que los que tuvieran manga larga pues también deberían descubrirse los brazos, seguramente para evidenciar que no tuviéramos relojes o algún otro aparato ahí electrónico que pudiera interferir con la prueba. Cuando entramos entonces solamente teníamos un lapicero en la mano. Allá no nos proporcionaban el lapicero, así que uno debe llevarlo. Pues en la guía de orientación dice también que solamente se puede entrar un lapicero. Ya estando ahí ubicados, porque nos ubicaron fulano en el puesto 1, luego en el puesto 2, así. Nos sentaron, era como donde nos correspondió, era una sala un poco pequeñita, entonces estábamos casi que muy pegaditos de los jurados y de la persona que estaba encargada del orden de la prueba. Y él inmediatamente, bueno, nos dieron la bienvenida. Fue algo como curioso porque fue, no sé, desde el principio yo estaba pues nerviosa, obviamente, porque, es decir, no estaba tan nerviosa porque estuve escuchando unos videos del profe David Durán, que pues, tiene un canal muy lindo sobre todo lo de profes y los concursos y todo. Y uno de los consejos que nos daba ahí en los webinars y en las preparaciones que él hizo era que, bueno, ¿por qué teníamos que estar tan nerviosos si ya habíamos pasado varios filtros? Entonces ya estábamos dentro, ya lo que íbamos a hacer era como a verificar o demostrar lo que sabíamos, los dominios que teníamos de todo el manejo de lo que es un problema, una situación en un aula de clase. Así que eso me hizo sentir muy tranquila, muy tranquila. Yo estaba un poco nerviosa, es obvio. Entonces cuando nos sentamos, los jurados nos saludaron: buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Entonces como que todos nos miramos ahí todos nerviosos, y yo les dije, no, pues como cuando uno va a una entrevista de trabajo así. Entonces fue como el comentario chistoso, pero fue como muy espontáneo, pues igual yo soy así. Pero esto me salió y fue como chévere porque como que nos puso en un ambiente más tranquilo. Bueno, en fin. Luego de eso, el aplicador, la persona encargada, nos leyó, o bueno, nos explicó cómo iba a ocurrir todo ese momento. Nos mostró la grabadora, nos dijo: voy a tener una grabadora, toda esta entrevista va a ser grabada. Igualmente, eso nos lo habían informado antes en un consentimiento que firmamos, donde autorizábamos a la CNCS, a la CNC y a la Universidad Libre para que nos grabaran. Era un tratamiento de datos, pues. Así que lo firmamos antes de entrar al salón. Cuando estábamos allí dentro, igual nos recordaron que la entrevista iba a ser grabada. Nos explicaron que debíamos utilizar un tono alto para que todo lo que habláramos quedara registrado en la grabadora de voz. Nos dieron las explicaciones, creo que nos explicaron
que íbamos a tener un tiempo para trabajar solos y luego en grupo, que íbamos a tener ciertos, creo que él nos explicó esas cosas, no recuerdo mucho, aunque la entrevista la presenté ayer, 4 de mayo, la verdad no recuerdo esos detalles, qué tanto nos explicó, pero lo que sí les puedo asegurar es que todo lo que dice en la guía de orientación, los tiempos estipulados, todo fue así, todo fue en ese orden en que está estipulado en la guía de orientación. Cuando nos dieron el caso, nos lo dieron así como con la carita boca abajo y nos dijeron que cuando contara el tiempo íbamos a tener 10 minutos para analizarlo y que podíamos tomar apuntes por detrás de esa misma hoja con el lapicero que entramos. La ventaja que teníamos en esa entrevista es que el aplicador que estaba encargado del orden de la prueba tenía un cronómetro que daba justo al frente de nosotros. Era pequeñito, pero se podía ver el tiempo corriendo. Igualmente, pues yo llevaba reloj de pulso y noté que mis compañeros también, pero también era chévere que podíamos ver el tiempo correr ahí. Nos dieron autorización, volteamos la hoja, leímos el caso. A grandes rasgos les comento, no les voy a dar muchos detalles porque no quiero ser sancionada, pero sí. Así que debíamos analizar qué hacer en ese caso. Me tomé esos 10 minutos para leer el caso una vez, lo leí otra vez. Créanme que la primera vez que lo leí, como que estaba un poco distraída por el momento, ¿no? Luego como que interiormente me tranquilicé y lo volví a leer, lo analicé y empecé a tomar apuntes. Bueno, el niño hace esto, le pasa esto, la situación es esta. Así que yo empecé a pensar, bueno, si la situación es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, fue lo único que se me vino a la mente así como en primer momento. Entonces yo dije, no, bueno, es una situación en esta parte, no es tan grave, porque no hay, bueno, pensé en toda la ruta de atención integral de la que nos habla la ley 1620 y dije, no, bueno, si no es un caso tan grave, así que es el tipo 1, porque no hay violencia, porque no es un problema que afecte a la convivencia o que no afecte directamente a otro en su integridad física ni psicológica, es algo que simplemente está trayendo como distracciones en una clase. Bueno, analicé esas cosas, tomé apuntes. La parte del problema familiar también obviamente hubo que darle manejo, así que pensé, bueno, esto hay que remitirlo a psicoorientación, para que en psicoorientación le den el manejo, sigan la ruta. Escribí lo que recordé de la cartilla de convivencia, creo que es la 49, la escribí ahí. Me parece muy importante la cartilla de convivencia escolar, que tiene muchos ejemplos de cómo se le da el manejo a las situaciones, tiene muchas estrategias pedagógicas interesantes para analizar. Está también la ruta de atención, que la debemos tener muy clara aquí. En estos días alguien me compartió un documento muy chévere, se ve toda la ruta muy clarita, se las voy a dejar abajo en un enlace, en un enlace para que ustedes la puedan analizar. Recordé que hay unos pasos de la ruta, el primero es promoción, así que pensé, bueno, podemos hacer promoción a través de unos talleres de sensibilización con el grupo respecto al caso de este menor. No hablé de que promoción, ¿cómo es? Promoción, prevención, atención y seguimiento, pero en ese momento no pensé en la atención y el seguimiento porque creo que eso, o sea, no lo mencioné, pero obviamente era lo que íbamos a hacer al atender el caso, darle atención y posteriormente pues habría que hacer el seguimiento de él mismo. Pero si ustedes pueden y lo tienen presente, mencionen todos esos pasos porque eso le va a dar a entender a los jurados que ustedes tienen todo presente aquí, las rutas, que tienen muy clara la normativa. Pasados los 10 minutos, la persona encargada dijo, pasaban 9 minutos, dijo, les queda 1 minuto, así que eso nos ayudó a acabar de redondear las ideas. Luego, cuando se acabó el tiempo, nos dijeron, bueno, ahora van a tener 12 minutos para que compartan las observaciones y los manejos que ustedes le van a dar, que cada uno le podría dar a esta situación, y al final nos van a dar una presentación. Así que en ese momento todos nos miramos y todos teníamos nuestro lapicero en la mano con la hojita y nos miramos y como que todos hicieron así, como quien dice, cada uno iba a tomar sus notas de lo que hablaran los demás, pero yo recordé también un consejo muy chévere que nos dieron y era de tomar la iniciativa, tomar el liderazgo en algún aspecto. Créanme que soy una persona introvertida, no soy tímida, pero sí soy introvertida y me cuesta dar estos pasos. Y yo lo pensaba, yo decía, no, pero yo no soy capaz de decir, bueno, compañeros, les deseo lo mejor, yo no soy así. Entonces yo decía, no, pero ¿cómo voy a tomar el liderazgo de decir, voy a manejar el tiempo? Porque yo pensaba que de pronto tendríamos que manejar nuestro tiempo. Bueno,
pero yo en ese segundo dije, compañeros, si quieren yo tomo apuntes de lo que ustedes vayan hablando y al final pues también yo socializo lo que yo analicé del caso y así podemos llegar a, yo voy tomando como las conclusiones y todos dijeron, ok, está muy bien, porque ninguno lo propuso. Entonces me dijeron, ok, está muy bien. En ese momento, no sé, hubo ciertas cosas que percibí de los jurados porque yo estaba atenta al ejercicio que estábamos haciendo, pero inconscientemente o tal vez de forma muy consciente estuve pendiente de la reacción de los jurados. Creo que no tanto por la impresión que podría darles yo en este momento, sino de verdad estaba pensando en lo que podría también contarles a ustedes a través de este video. Así que en ese momento, en esos pequeños momentos, yo como que me daba cuenta que los jurados estaban atentos, tomaban más apuntes, como que había ciertos pasos que uno tomaba como en el momento de hablar, que ellos como que lo anotaban como algo importante, pues me dio a mí la impresión. Así que los profes, los compañeros empezaron a contar cómo analizaron el caso, coincidimos en muchas cosas, unos anotaban unas cosas muy interesantes, sumaban todo, yo lo iba anotando, las rutas más importantes que iban a tomar, como los pasos a seguir. Entonces al final yo dije, bueno, ahora les voy a compartir lo que yo analicé del caso. Yo dije, como lo dijo aquí la compañera, ¿cuál fue el error mío? Que de pronto la escarapela no estaba muy clara, la escarapela con el nombre que teníamos cada uno no la veía muy bien y no tuve muy en cuenta mencionar, como dijo el profesor fulano, la profesora fulana, no sé qué. Eso es un consejo que yo sabía que debía aplicar, pero en el momento no lo hice. Yo lo señalaba, yo decía, como decía aquí el compañero, efectivamente deberíamos tener en cuenta la situación que es tipo tal, que no sé qué, y que tomar el seguimiento así. Además de eso, yo también podría añadirle tal y tal cosa, y eso fue la ventaja. No digamos que tuve la ventaja de pensar, como quien dice, voy a esperar a que todos hablen y luego miro qué de nuevo aporto. No, porque yo ya de primero había analizado el caso, lo que hice fue recoger un poco lo que ellos hablaron y añadirle yo mi punto diferencial, mi valor agregado. En esa parte me enfoqué mucho en la situación, en el manejo pedagógico. Así que yo expliqué que deberían definirse muy bien las mediaciones pedagógicas a utilizar. Dije que debería hacerse un taller de sensibilización con los estudiantes para que estuvieran atentos hacia el caso que de pronto podría estar viviendo este estudiante, sin mencionar su situación y sin contar su caso de una manera pública, porque esto se habló mucho también en la entrevista, que la información que pudiéramos obtener de un estudiante era totalmente confidencial, que nunca se podría prestar para revictimizarlo, ni para avergonzarlo o estigmatizarlo, sino para poder saber cómo orientar nuestro accionar pedagógico hacia su formación. Y en este punto yo también añadí que se podía potencializar las capacidades de este estudiante, dándole tal vez ciertas responsabilidades dentro del grupo o convirtiéndolo en un mediador escolar. Yo recordé esto en mediador escolar y me pareció muy específico porque fue otro de los consejos que escuché, que a veces uno dice, vamos a utilizar muchas estrategias, muchas ideas, vamos a buscar diferentes métodos, pero no se mencionan. Así que yo mencioné ciertas cosas específicas, de pronto no fueron lo más revolucionario ni mejor dicho, voy a cambiar la educación haciendo esto, pero son cosas muy puntuales y creo que en eso ellos sí se fijan mucho, porque yo notaba pues que ellos tomaban los apuntes, como yo les digo, y en este caso yo mencioné eso. Yo dije, no, pues tratemos de que sea tal vez un mediador escolar, que sea un líder dentro de su grupo, porque aprovechando que no le da pena hablar y no sé qué. Y también decía, bueno, en fin, yo traté como de tomar lo que los compañeros decían y agregarlo a mí. Entonces nos dijeron, bueno, ahora van a tener 3 minutos para que nos den una presentación de todo lo que hablaron. Nuevamente nos miramos las caras. Sorprendentemente yo volví a decir, compañeros, si quieren yo, ya que tengo los apuntes aquí muy claros y saqué unas conclusiones, si ustedes gustan, yo
expongo los puntos y ustedes me van complementando. Y dijeron, ah, sí, está bien. Entonces yo empecé a contarles a los jurados. Obviamente ellos estuvieron presentes en todo el proceso, ellos estaban ahí pegaditos poniendo mucha atención cómo era nuestro actuar en grupo, porque precisamente de eso se trata, ¿no? De que sea un trabajo en equipo. Entonces yo les empecé a contar, bueno, nosotros analizamos que en primer lugar al estudiante hay que darle un cierto manejo por parte de psicoorientación en esta parte, no sé qué. Posteriormente pensamos en esas estrategias pedagógicas que se pueden aplicar como tal y tal y tal. Bueno, empecé a como explicarles a grandes rasgos y sorprendentemente pues ninguno de mis compañeros como que agregaba, o no sorprendentemente, tal vez lo hacían también como por el respeto a la palabra, pero mientras hablé ninguno dijo, bueno, profe, yo agrego no sé qué, no. Solamente al final, cuando terminé, yo los miré y ahí sí empezaron, bueno, yo también digo que se puede hacer esto, que se puede hacer aquello, que se puede hacer lo otro. Entonces, como que todo estuvo muy chévere hasta ese punto. Final, bueno, después de ese momento, los jurados dijeron, bueno, ahora van a tener 7 minutos para que analicen esto otro, y nos entregaron otra fotocopiera. Detalles, como les dije, creo que lo mejor es no darles muchos detalles, pero en todo caso lo que nosotros debíamos analizar en esos 7 minutos era, ya se actuó en una primera etapa, pero no funcionó, ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos todos a proponer y nuevamente yo a tomar los apuntes. Unos compañeros decían, bueno, habrá que también reunir los otros profesores para socializar el caso. Hablamos de la revictimización. Luego también teníamos unos minutos para dar la presentación. Cuando dimos la presentación, en ese caso, como que yo vi que todos otra vez me voltearon a mirar a mí y yo dije, no, no puede ser porque pues también si yo me robo todo el tiempo entonces no voy a darle importancia también a que mis compañeros participen. Entonces yo le cedí la hojita a mi compañera de lado y le dije, profe, si quiere usted presente las conclusiones de este punto, ya que están aquí claras. Entonces ella dijo, ah, bueno, listo. Entonces ella empezó a explicar los puntos a los que habíamos llegado después de esta segunda etapa. En eso nos sobró tiempo, porque ella como que fue muy breve. Entonces yo dije, bueno, también se puede agregar en la parte de la mediación pedagógica. Tenemos que tener en cuenta, como dijo la compañera, los estilos de aprendizaje del estudiante, pero también mirar qué dice el manual de convivencia en estos casos, cómo se debe proceder, qué dice el PI, cuál es el perfil al que bueno, creo que mencioné eso, el perfil, el modelo pedagógico. Yo dije, mirar cuál es el modelo pedagógico de la institución y según eso hacer ciertas estrategias pedagógicas o saber de qué manera se puede hacer la mediación pedagógica. Cuando yo mencioné manual de convivencia, cuando mencioné PI, inmediatamente pude ver de soslayo que los jurados tomaron apuntes. Entonces yo dije por dentro, bien, porque como que me acordé de eso y es un valor agregado, es un plus, porque obviamente es la parte institucional, esa es otra de las competencias que se evalúan ahí, cómo la institución se tiene en cuenta. También mencioné en cierta parte que había que mirar qué pautas de crianza estaba llevando la mamita en la casa, conversar con ella, eso también hace parte de la integración de la institución, de la institucionalidad, pues de la comunidad educativa, tener en cuenta a los padres. Otro punto importante que también recordé en este momento es que no todos los colegios cuentan con un servicio de psicoorientación. No va a haber un profesional de psicoorientación, sino que es el director de grupo, el encargado de ser el orientador de su grupo. Y eso lo mencioné en este caso. Yo dije, bueno, todos sabemos que remitir a psicoorientación, pero si no hay servicio de psicoorientación en esta institución, pues es el director de grupo el que va a tener que asumir ese digamos, rol hasta cierto punto y luego remitir a las directivas para que le den el manejo como tal de la ruta. No tratando de ser psicólogo, sino dando la orientación hacia el manejo, hacia este caso, para buscar una solución que beneficie al estudiante. Eso fue, mejor dicho, lo que yo casi no hago en el colegio cuando tenemos reuniones, ni nada de eso, que es hablar, participar, dar mis opiniones. En ese momento hice un despliegue de todas mis opiniones, pero creo que me fluyeron, no, como que no me sentí forzada, sino que quería de verdad, porque me sentí como que el caso era de verdad. Sí, recordé en ese momento de verdad a mis estudiantes, casos que he tenido. Obviamente no hablé, uno no debería hablar desde la experiencia, no, es que a mí ya me pasó un caso, no, eso no, porque pues, estamos desde la norma, pero sí en mi mente tuve como la imagen de casos que he tenido, donde he trabajado, estudiantes que han tenido ciertas problemáticas, así que los recordé y me metí en el cuento y yo quería seguir aportándole al caso porque me parecía importante.
Creo que esa es una de las claves también, como apropiarse de ese caso y darle la importancia, que no sea como que, bueno, estamos aquí jugando a los profes, no, sino que de verdad, esa es una de las situaciones que uno se va a encontrar allí en el contexto real de la institución. Terminando esa parte, ya entramos como a un concurso de belleza porque nos hicieron una pregunta a cada uno, tipo reinado. Uno de los jurados dijo, bueno, profes, ahora vamos a hacerles una pregunta a cada uno. Ah, no, no nos decían profe, nos decían aspirantes. Pregunta para la aspirante 1. Entonces yo me sentí así como Miss Caldas, Miss Tolima, Miss Cundinamarca, así. A la compañerita de al lado le preguntaron X cosa, yo recuerdo que le preguntaron, pero mejor no la digo porque era tal, no tuve en cuenta eso, pero sí la señalé, dije, me parece que la que dijo aquí la compañera, porque yo también me enfoqué por ese lado y no sé qué, y como que pude conectar las dos cosas, pero me parece una pregunta no capciosa, no es una pregunta capciosa porque más bien la sentí como que ¿qué tanta importancia le doy yo también al punto de vista y a los aportes que me dan los compañeros en un equipo de trabajo? Entonces me parece que es de mucha importancia tener en cuenta eso, tener una escucha activa durante la entrevista, porque yo tiendo como a desconcentrarme rápido, como a cansarme de estar tanto tiempo en una misma situación. Pero en esa entrevista como que todo pasa tan rápido que uno tiene que estar todo el tiempo concentrado y no dejarse distraer y estar escuchando atentamente lo que dicen los compañeros. Es decir, que mientras el compañero está hablando, yo no solamente estoy atento a lo que esa persona dice, sino que puedo darle una retroalimentación, y eso fue lo que yo hice cuando intervine, porque yo decía, el compañero tal dijo esto y esto, a esto le agrego no sé qué, el compañero, así como lo dijo la compañera tal, eso evidencia que estoy escuchando a mis compañeros, que estoy teniendo en cuenta la importancia de lo que ellos están hablando, que a pesar de que yo sé que puedo aportar algo nuevo, no voy a pasar por encima de lo que ellos dijeron, sino que lo voy a validar, y si en algo no estoy de acuerdo, yo puedo decir, profe, en este punto también le quisiera agregar no sé qué. También podríamos verlo por este lado, es decir, no entrar como a chocar, como a polémicas, como a discusión, porque en realidad es un ejercicio colaborativo lo que estamos haciendo en esa entrevista. Como había escuchado antes, no estamos compitiendo quién va a sacar mayor puntaje ahí, estamos todos dentro. Lo que estamos haciendo es verificando cómo son nuestras habilidades de trabajo en equipo y obviamente las competencias que nos están evaluando, que son estas que estaban ahí en la guía de orientación. Pues de este punto de la pregunta, ya nos despidieron, que muchas gracias, y se acabó todo, y fueron más los nervios al final, porque ya como que en mi primera intervención yo sentía que como que la voz me temblaba un poquito, pero luego yo como que me regulé y me metí en el cuento, me tomé mi papel de, bueno, la persona que hace el acta, que generalmente ya me ha tocado en las instituciones donde he trabajado, así que ya tenía como cancha también en ese punto y fue muy interesante. Profes, eso era todo lo que les quería contar. Aspirantes, porque, por ejemplo, en la entrevista donde yo estuve, hubo una compañera que era nuevecita en el oficio de la docencia, no tenía ninguna experiencia docente, y me pareció muy pila porque era una chica muy joven y había pasado el concurso. Así que me parece que todas estas nuevas experiencias que nos trae este maravilloso concurso docente son bien bonitas, y hay que rescatar todo lo chévere y lo bueno que nos puede aportar a nosotros como profesionales no licenciados, porque ella también era una profesional no licenciada como yo y como muchos de ustedes que ven estos videos. Si les gustó este video, me apoyarían mucho si le dan un me gusta y si lo comparten con otros profes que tienen en este momento ese temor de presentarse a esta entrevista. No sintamos miedo, sino vayamos con toda la confianza. Espero que les vaya muy bien.